Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, no saben. Me tiene súper emocionado /diagonal. Es que vamos a hablar de un tema jugoso, de esos que a todos nos encantan. Y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las confesiones, los secretos y por supuesto, el drama, en el buen sentido. Hoy vamos a desentrañar todo lo que rodea a la relación, o la no relación, que existió entre dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, el guapísimo Can Yaman y la bellísima Demet Özdemir. Sí. Los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para los que no la conocen, esa serie turca que nos robó el corazón y nos hizo suspirar a todos. Y es que el título lo dice todo, Can Yaman confiesa lo impensable sobre Demet Özdemir. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y créanme, la respuesta es fascinante. Vamos a explorar juntos qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos, qué rumores circulaban, qué se dijo, qué se hizo, y por supuesto qué nos dice Can Yaman ahora. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, ya saben lo que toca. Si eres nuevo /diagonal por aquí, o si ya eres de la casa, pero aún no te has suscrito. ¿Qué esperas? Dale al botoncito rojo o activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y así no te pierdas nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas, el chismecito de las celebridades y todo lo que nos gusta. Vamos, suscríbanse, que no les cuesta nada. Ahora sí, vamos con el plato fuerte. Como les decía, la historia de Can y Demet es de esas que parecen sacadas de una telenovela, o de una serie turca, claro. Se conocieron en el rodaje de Erkenci Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja con una química que traspasó la pantalla. Dios mío, la química que tenían. Era palpable, era explosiva, era, ¡wow! Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans, como siempre, estaban *on fire*. Querían verlos juntos, querían que fueran pareja en la vida real, querían que vivieran su propio cuento de hadas. Y bueno, ¿quién no? Eran perfectos juntos. Además, las redes sociales ardían con fotos, vídeos, mensajes, todo el mundo especulando. ¿Será? ¿No será? Hay algo más que amistad. Y claro, las pistas estaban ahí, o al menos, así lo veíamos los fans. Miradas cómplices, fotos juntos fuera del rodaje, indirectas en entrevistas. Todo parecía apuntar a que algo estaba pasando. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, empezaron a publicar noticias sobre un posible romance. Algunos decían que sí, que estaban juntos. Otros, que no, que solo eran buenos amigos. Y en medio de todo esto, ni Can ni Demet confirmaban ni desmentían nada. Un misterio total. Y es aquí donde entran las declaraciones de Can Yaman. Él, en varias entrevistas, ha hablado sobre su relación con Demet, aunque siempre de forma un tanto enigmática. Al principio parecía que la relación era puramente profesional. Que eran amigos, compañeros de trabajo que se llevaban bien, pero nada más. Sin embargo, con el tiempo las declaraciones de Can fueron cambiando. Empezó a hablar sobre la intensidad de la conexión que había entre ellos, sobre la atracción que sentía por Demet, y sobre todo lo que la serie nos hacía sentir a nosotros, el público. En una entrevista, por ejemplo, Can habló sobre lo difícil que fue para él mantener la profesionalidad en el set de rodaje. Dijo que la química con Demet era tan fuerte que a veces le resultaba complicado separar la ficción de la realidad. ¡Guau! ¿Se imaginan? Trabajando con alguien que te atrae tanto, la tensión tiene que ser palpable. Y luego hubo otras declaraciones que fueron aún más reveladoras. Can habló sobre las dificultades que enfrentaron como pareja en la vida real, sobre la presión mediática, sobre los rumores, sobre las expectativas de los fans. Y aquí es donde entra la confesión que tanto nos interesa. En una de sus entrevistas más recientes, Can Yaman, con una sinceridad que sorprendió a muchos, confesó que sí, que hubo algo entre ellos. No especificó si fue una relación formal, pero sí dejó claro que sintió algo muy fuerte por Demet. Dijo que fue una etapa intensa, llena de emociones, pero que al final, las circunstancias no les permitieron estar juntos. Triste pero real. ¿Qué circunstancias?
Bueno, eso es lo que no ha querido revelar del todo. Algunos rumores apuntan a que la presión mediática, la fama, y las diferentes personalidades de ambos fueron un factor importante. Otros a que las agendas de trabajo no coincidían. Y otros a que simplemente no era el momento adecuado. Pero lo importante es que Can Yaman con sus confesiones ha confirmado lo que muchos sospechábamos, que entre él y Demet hubo algo especial. Algo que traspasó la pantalla y que marcó un antes y un después en sus vidas. ¿Y Demet qué opina? Bueno, Demet siempre ha sido mucho más reservada en cuanto a su vida privada. Nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Can, ni para confirmarla, ni para desmentirla. Siempre ha mantenido una postura de prudencia, de respeto a su intimidad y a la de Can. Sin embargo, en algunas entrevistas Demet ha hablado sobre el cariño que siente por Can, sobre el buen recuerdo que guarda de su etapa en Erkenciskus, y sobre la importancia que tiene para ella el respeto y la lealtad en las relaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que aunque no sepamos todos los detalles, está claro que entre Can Yaman y Demet Özdemir hubo algo más que amistad. Una conexión especial, una atracción, un romance, o como quieran llamarlo. Una historia que, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y ahora, después de analizar todas estas confesiones y rumores, ¿qué podemos esperar del futuro de Can y Demet? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O simplemente seguirán sus caminos por separado? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. A día de hoy, ambos actores siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Can Yaman ha protagonizado varias series de éxito internacional, como Mr. Round y Sandokan, y sigue siendo uno de los actores turcos más cotizados. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en series como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, y también es una de las actrices más queridas y admiradas. Así que, aunque no sepamos qué les depara el futuro, lo que sí podemos decir es que ambos siguen brillando con luz propia, y que su historia, aunque con final agridulce, siempre será recordada por los fans de Erkenciskus. Y por nosotros, claro. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones, secretos y confesiones. A mí me ha encantado prepararlo para ustedes. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de todo lo que se ha dicho y especulado, y que la vida de las celebridades siempre tiene muchas aristas. Pero lo importante es que nos divertimos, que nos enteramos de cosas interesantes, y que al final, todo esto nos une como comunidad de fans. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Un me gusta siempre se agradece. Comenten abajo, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet podrían haber sido una gran pareja? ¿O creen que fue mejor que cada uno siguiera su camino? Me encantaría leer sus comentarios, así que a participar. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de las confesiones de Can Yaman. Compartir es amar. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.